en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Si se han dado cuenta, esta serie que hemos emprendido durante el mes de febrero ha estado basada únicamente en el capítulo 1 de Colosenses. Solo ahí nos hemos concentrado y hay tanto que podemos recibir, encontrar de la palabra de Dios, de la Biblia. Y esta es una evidencia de ello, como en un solo capítulo podemos encontrar tantas verdades, tanta enseñanza. Y al meternos podemos profundizar nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra relación con Dios. Al final de cuentas, lo hemos venido anunciando, el 2019 para nosotros lo hemos declarado como el año de la profundidad, ¿sí? Y nuestro pasaje de hoy inicia donde terminamos el domingo pasado. Vamos a retomar ese mismo versículo y ver otros dos más y ver qué nos enseña Dios. ¿Está conmigo? Vamos leyendo el versículo 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oh Padre bendito, gracias Señor por lo que nos hablas y nos hablarás en este momento. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti la instrucción y la ministración que requerimos, y solo tú sabes lo que en verdad requerimos, Padre. Y que podamos, al final de cuentas, darte solo a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dígale a la persona que tiene usted a su lado: qué bueno que estás aquí. Dígale. Finalmente. Sí. Finalmente. Estoy cada día más convencido de que de alguna manera muchos de nuestros problemas cotidianos como cristianos, donde batallamos, y podríamos decir no solo entre cristianos, sino el ser humano, es porque no sabemos quiénes somos. Dios ha hecho declaraciones, Dios nos ha dicho quiénes somos y qué nos ha sido dado y qué tenemos a nuestro alcance, pero hemos caído en el error de desconocerlo, o si lo sabemos no lo creemos, y entonces vienen los problemas, ¿sí? Encontramos personas que dudan del amor de Dios y lógicamente están teniendo problemas emocionales, en donde se sienten solos, abandonados, sienten que Dios no les ama. Pero cuando reconocemos que Dios nos ama a pesar de lo que somos, entonces podemos partir de esta realidad. Y así como eso, hay muchas verdades en la Biblia de nuestra identidad. Y en la medida que tú y yo vamos aprendiendo y practicando las verdades de nuestra identidad, podremos entonces ir recibiendo lo que Dios tiene ya preparado para nosotros. Y no quiere decir que los problemas se van a resolver en nuestro entorno, pero sí quiere decir que estaremos más capacitados, más aptos para enfrentar aquello que venga a nuestra vida. Y es por eso de suma importancia que aprendamos, ¿sí?, quiénes somos en realidad. No quién dice el diablo que eres, no quién dice la gente o el mundo, la sociedad que eres, sino lo que Dios dice que eres. Y estos tres versículos de esta mañana, versículos 12, 13 y 14 de Colosenses 1, precisamente nos traen una enseñanza muy amplia con respecto a nuestra identidad. Y si logramos captar estas verdades junto con muchas otras, iremos entonces avanzando en nuestra vida cristiana. Volviendo a leer Colosenses 1:12, dice con gozo, ¿sí?, dando gracias al Padre. Esto lo vamos a dejar para el último de nuestro sermón ahorita, lo vamos a ver al final. Pero ¿de qué está dando gracias? Con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Ahora, aquí podemos encontrar muchas verdades, pero yo quiero resaltar 4 verdades, 4 aspectos de nuestra relación con Dios. 4 movimientos o acciones de Dios sobre nuestra vida. Insisto, podemos encontrar muchos otros más, pero lo primero que encontramos, mire, en la número 1, observa el versículo 12, lo que dijimos, nos hizo aptos. Así es que número 1, nos ha hecho aptos, o podemos poner aptos nada más para aquellos que les guste estar tomando notas. Nos hizo aptos, ¿verdad? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Ahora, si dice que nos hizo aptos, quiere decir que en un momento dado yo no era apto. ¿Y cuál es lo contrario de apto? Usted lo dijo, yo no, Dígale a la persona que tiene a tu lado, ya no eres inepto. Dígale, no tenga miedo. Ya no eres inepto. Diles, al menos eso creo. Nos hizo aptos, ¿verdad? Quiere decir que éramos ineptos. La obra de Dios en los ineptos. Es por eso que Jesucristo dijo que el sano no tiene necesidad de médico. O sea, si tú no te consideras inepto, entonces ¿para qué buscar la aptitud de Dios? Si ya la tienes según tú. Pero la palabra de Dios nos dice que a todos nos ha hecho aptos. Quiere decir que en el momento en que tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces es Dios quien lo hace. Tú no te capacitas, tú no te habilitas, tú no dejas de ser inepto por tu propio mérito. Es Dios quien te hace apto, ¿verdad? Es Dios en nosotros, la obra es de Dios sobre nosotros. Ahora, si revisamos la definición de aptitud, en cualquier diccionario dice habilidad que posee una persona o cosa para efectuar una determinada actividad. Otra definición dice capacidad y destreza que se tiene para el desarrollo y el buen desempeño de algo. Significa, según los diccionarios, hacer competente, calificar, capacitar, ¿verdad? Obtener una capacidad. Nos facultó entonces Dios. Nos hizo aptos, nos facultó, nos capacitó, nos hizo estar calificados, ser competentes, vastos, suficientes. Y el problema es que mientras no sepamos esta realidad, andamos gastando el tiempo por todas partes, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, energía, nuestros recursos para calificarnos. Y no está mal, tenemos que buscar la excelencia. Tenemos que buscar prepararnos, tenemos que buscar adquirir nuevas capacidades, nuevas aptitudes, ¿verdad? Pero el problema está en que nos pasamos el tiempo o la vida esforzándonos para ser aptos y perdemos el enfoque. Y vamos a la escuela, no está mal, ¿verdad? A la universidad, estudiamos los requisitos para poder tener un empleo, aprendemos a manejar. Todo con el propósito de lograr las metas en esta vida, ¿verdad? Y el éxito que el mundo me está ofreciendo. Y es bueno, tenemos que ser excelentes. En ocasiones regresamos a la escuela para calificarnos para una nueva posición. Y no tiene nada de malo, yo le he platicado mi experiencia. O sea, yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, yo estudié una carrera de ingeniero. Y sin saber que Dios me iba a llamar al ministerio, iba a tener que hacer un lado mi carrera y lógicamente dije, bueno, y ahora la ingeniería no se relaciona mucho con el ministerio y Dios me dio la oportunidad de estudiar una maestría y un doctorado precisamente en teología en ministerios pastorales. No tiene nada de malo que busquemos superarnos. El problema está que si eso es lo que rige nuestro diario vivir y sobre todo si nos vamos a lo espiritual. Nada de lo que tú hagas por tu propia cuenta te puede habilitar en lo espiritual. Dios no se está refiriendo, Pablo no se está refiriendo en este pasaje a que nos hizo aptos para ser mejores profesionistas, que debemos serlo, pero eso no es, está hablando de una aptitud en lo espiritual, ¿sí? Ahora, no es lo mismo no ser apto, y utilizo así para que no suene tan agresiva la otra palabra, ¿sí? El no ser apto, no estar calificado, no es lo mismo que ser descalificado. Ser descalificado creo que va todavía. Una cosa es que yo no esté calificado y otra cosa es que haya sido descalificado. Está como más grave, ¿verdad que sí? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años en una de las Olimpiadas de invierno,
el equipo olímpico de Rusia fue descalificado. ¿Por qué? De alguna manera rompió las reglas, hizo trampa y quedó descalificado. Y creo yo, mi hermano, que en la condición natural en la que tú y yo nacemos, a como venimos al mundo, gracias a lo que hicieron Adán y Eva allá en la creación, nacemos en pecado. En pocas palabras, nacemos descalificados. Y no hay poder humano que nos califique, y por eso es Dios el que tiene que hacernos aptos. ¿Se acuerda qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están, y diríamos, estamos, ¿verdad? Diría el otro, estamos o están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, descalificados, ineptos. Esa es nuestra condición natural como seres humanos sin Cristo, ¿verdad? Así estamos. La Biblia entonces nos enseña con toda claridad que sin Dios éramos unos ineptos. Descalificados del reino de Dios, apartados, hemos pecado. Y las consecuencias, ¿verdad? Destituidos, descalificados, ineptos, y necesitamos ser aptos, capaces, ¿verdad? Habilitados para vivir en lo espiritual. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, ahí en Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo. Y cuando Nicodemo le dice, nacer de nuevo, o sea, volverme a meter al vientre de mi mamá, y tú estás medio, no, Nicodemo, yo te estoy hablando de cosas espirituales. No te estoy hablando de cosas físicas o biológicas. Esa es parte de esa aptitud, nos va haciendo aptos, porque nuestro espíritu al recibir a Cristo nace de nuevo. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. No es algo que tú y yo podemos lograr. No se refiere a nuestra profesión. Es espiritual. Nos hizo aptos, podríamos ponerle en lo espiritual. No podemos nosotros por nuestra propia cuenta hacer un cambio interior. No se puede, no podemos, por mejor maestro, ingeniero, ama de casa que seas, nunca podrás hacer nada que logre un cambio de corazón. La Biblia nos enseña que la realidad es, al final de cuentas, es que sin Dios somos incapaces, somos inútiles, somos muertos en nuestros delitos y pecados. La buena noticia es que eso se resuelve de inmediato. Pero eso solo lo resuelve Jesús. Y a pesar de no merecer esta aptitud concedida en lo espiritual, Dios nos la ha dado. Dios nos ha hecho aptos, nos calificó, proveyó todo para lograrlo. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Dios nos ha hecho aptos. Dios nos hizo aptos, ya es un hecho. No dice nos va a hacer, no dice estamos siendo aptos, nos ha hecho aptos. Oiga, podemos descansar increíblemente en esta gran verdad. Ahora podríamos decir, bueno, ¿apto para qué? Porque si la pregunta, bueno, ¿y apto para qué? Y dice Pablo, qué bueno que me lo están preguntando, déjenme contestarles. Y entonces Pablo nos dice que nos hizo aptos para participar. Mira lo que dice el resto del versículo 12. De la herencia de los santos en luz. Es que nos hizo aptos, nos capacitó, nos calificó para que pudiéramos participar, ser parte de una herencia de los santos en luz. Y dirán, no, los santos, pues ¿dónde quedarían los santos? ¿Habrá santos por aquí? ¿Hay algún santo por aquí? ¿Hay algún santo por aquí? ¿Hay algún santo por aquí? Aquí estamos, ¿sabe qué? Porque santo significa apartado por Dios para un propósito. Y eso somos cada uno de los que estamos. De la Biblia nos enseña con toda claridad que esos somos tú y yo, somos santos. Hemos sido apartados por Dios para un propósito en particular. Así es de que participar de la herencia de los santos, o sea, de todos los que somos cristianos, de todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, de todos los que estamos en Cristo. ¡Qué increíble! Herencia, herencia, herencia. Participar de la herencia. Y es que mira, tendemos a olvidar que hay mucho con respecto a nuestra herencia eterna en Cristo. Como que minimizamos, como que lo dejamos pasar. Es más, regrésese ahí en Colosenses 1 al versículo 5. Y Pablo nos da así como una barnizadita en referencia a esa herencia. Fíjese cómo dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
Hay una esperanza que está guardada en los cielos para todos los cristianos y para todo aquel que quiera recibir a Jesús. O sea, esto es abierto, es universal. Nadie queda fuera más que el que rechace a Jesús. Eso es lo único, qué increíble, ¿verdad? Pero no solo en la eternidad. A veces estamos pensando siempre en la vida eterna como algo que va a suceder el día que nos muramos. Es decir, ay, la vida eterna la voy a tener cuando Dios me llame a su presencia. Inclusive podemos ver que muchos cristianos hasta toman la salida equivocada porque están a lo mejor deseando ya llegar al cielo. Y muchos prefieren morirse o viven como muertos porque creen que lo único, claro está que lo mejor, no puede existir nada aquí mejor que lo que tendremos en el cielo. Pero se puede empezar a disfrutar desde ya, desde ahora. Hemos enseñado una y otra vez. Juan 17 dice con toda claridad nuestro Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Padre verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. En la medida que nosotros vamos profundizando en conocer más de Dios, no tanto a Dios, sino conociéndole más a Dios, no tanto de Dios, entonces podemos ir experimentando la vida eterna. Esta es una verdad que no podemos perder de vista. Podemos ir disfrutando y experimentando esa herencia desde ahora. Mire, déjame ponerte una ilustración. Imagínate que de repente te sonara tu teléfono. Trin, trin. Y cuando ves, ya ves, el identificador de llamadas, eso ya ahora ya todos tienen, ¿verdad? Si alguien no tiene teléfono con identificador de llamadas, me busca para que levantemos una ofrenda. No es cierto. Pero, y de repente timbra y cuando ves, dice, tío millonario. ¡Uy, me está llamando mi tío, el billetudo! Y que conste que digo tío para no meterme en que el papá, la mamá, el hermano, era un tío, casi todo el mundo piensa, ay, un tío millonario, ¿no? Para no decir un amigo, pero... Y entonces imagínate, bueno, y así, es el tío millonario. Hola tío, ¿cómo te he extrañado, tío? Ay, qué bárbaro, pienso todos los días en ti. ¿Cómo has estado, tío, verdad? No sé, imagínate que entonces te dijera, ¿sabes qué, mijito? Fíjate que he tomado una gran determinación, necesito que vengas a verme porque voy a armar mi testamento y te voy a poner a ti como heredero. ¿Cómo colgarías el teléfono? ¿Qué cambiaría en tu vida? Es más, ¿qué cambiaría en tu vida? Además de desear que tu tío se muera ya. ¿Ya ve por qué no usé el ejemplo del papá? Decir, ay, que se muera mi tío. No. ¿Qué cambiarías? Porque yo creo que cambiarías todo. Ponte a pensar. Es más, tu rostro en el momento que cuelgas, tu expresión, ¿qué te pasó? Tengo una herencia. ¿Ya te la dieron? No, pero me la van a dar cuando mi tío se muera. ¿De veras? Sí, es más, a lo mejor en lugar de estar viendo lugares para vacacionar en el Florido y Rosarito, ahora dirías, déjame buscar hoteles en Bora Bora. ¿Dónde más así como sofisticado? En Dubái, ¿verdad? No sé, son de esos así que... ¿Por qué? Porque sabes que tienes una herencia que viene en camino. Y entonces, además, también en lugar de estar viendo las redes sociales, en donde a lo mejor estás siguiendo a los hermanos de la iglesia, dices, no, pobrecito, estos pobres, déjame seguir a los ricos y famosos porque para allá voy. Yo lo que quiero es que veas cómo una noticia como esa transformaría toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de actuar y hasta nuestros modales y a lo mejor ya empiezas a caminar con más así y más seguridad, ¿no? No sé, yo te pregunto, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría en tu vida? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Mi hermano, no es posible que leamos el versículo 12 y digamos, Pablo. No es posible, por eso Pablo dice, con gozo, dando gracias a Dios. O sea, tengo una herencia, me hizo apto, Dios me ha habilitado, me ha puesto en el testamento, el Nuevo Testamento. Esta es una realidad que no podemos perder de vista, ¿sí? Tú eres el heredero. ¡Qué maravilla! Todo cambiaría. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, ¿se acuerda? Primera de Juan son
ya casi para el final de la Biblia, hay 3 cartas que escribió el apóstol Juan. Y pues la primera tiene un número 1, la segunda tiene un número 2 y la tercera tiene un número 3. El primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1, mira lo que dice: mirad, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Observa, está diciendo, pon atención. ¿El amor para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se acuerda que también hemos enseñado una y otra vez? Todos los seres humanos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Todos podemos serlo? Sí. Pero ¿qué dice también el apóstol Juan? Pero en su evangelio, en el capítulo 1, dice que los que creen en Jesús y reciben a Jesús en su vida, Dios los adopta como sus hijos. Y entonces los que somos hijos de Dios, o los que hemos creído en Jesucristo, somos sus hijos, somos santos, apartados con un propósito. Y entonces continúa diciendo el apóstol Juan: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay gente que nos critica como cristianos. Ahí sí, los hermanos, no digo más, pero los hermanos apartados. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya estás en el testamento. Dios ya te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Todavía no, pero ya estás puesto ahí. Pero sí sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, cuando el tío se muera, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oiga, esto es increíble, es como para aquí decir: vámonos ya tenemos suficiente. Nos hizo aptos, nos habilitó participantes de esa increíble herencia. Increíble. Así que entonces, número 1, ¿verdad? Nos hizo aptos, ¿sí? Pero también número 2, mire lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que número 2, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No solo ahora estamos aptos para recibir la herencia, sino ahora nos ha librado del dominio de las tinieblas. De la potestad, del dominio. Éramos esclavos del pecado. Eso éramos. Ahora no tienes que pecar. Si pecas, porque quieres pecar. No digas: no, es que no puedo. No quieres dejar de pecar. Me preocupa cuando alguien dice: ay, fuchi el pecado. No, el pecado es riquísimo. Y si no fuera sabroso pecar, entonces nadie pecaríamos, ¿verdad? ¿Quién va a querer comer brócoli? Sí. Pero hemos sido libres, libertados del pecado. Ahora puedo no pecar. El Espíritu Santo está en mí y me ha habilitado para rechazar y resistir al pecado. Oye, esto es increíble, ¿verdad? Me ha librado de ese dominio, de esa potestad de las tinieblas. Éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la potestad, bajo el dominio de las tinieblas, y ya no. Y nunca podríamos ni hacernos aptos, ni tampoco ser libres del dominio de las tinieblas, si no pudiera ser por Dios. Dios es quien a nosotros nos ha librado y ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Lo crees? Porque esto debe provocar gozo y agradecimiento a Dios. Pues sí, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Si no lo hubiera hecho Dios, nunca hubiera podido ser libre yo de eso. Ya no tienes que obedecer el pecado, ya no. Puedes decir no. Así que entonces nos hizo aptos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pero también, número 3, que se encuentra también en el versículo 13. La segunda parte del versículo 13, miren lo que dice. No solo dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
trasladado, movido. Dios es quien otra vez nos ha trasladado. Mi hermano, tenemos que entender una realidad. En la existencia de todo tipo solo existen dos reinos, sobre todo en lo espiritual. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay más. No hay más. Y la pregunta sería, ¿en dónde estás? Porque sin Cristo, aunque me digas que no, y aunque te portes bien, y aunque seas paquito y no hagas travesuras, estás en el reino de las tinieblas. Porque el único que puede sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de la luz es Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Y a veces malentendemos. Mire, pongámonos en este ejemplo. Tenemos el país o reino de México, ¿verdad? País para que no suene medio, ¿verdad? Y el país Estados Unidos, ¿sí? Y aquí muy cerquita tenemos la frontera. Y equivocadamente algunos piensan que pueden. ¿Te puedes imaginar que tú pretendieras vivir? Decir, no, es que yo quiero vivir en Estados Unidos, pero también quiero vivir en México. A ver, vive. ¿Se fija? Estarías ridículo, absurdo. Y sé qué le pasó. Así nos vemos cuando pretendemos equivocadamente vivir bajo los dos reinos. Ahora, algo que es bien importante, porque cuando hablamos de reinos o de países, pudieras pensar, bueno, no, Estados Unidos es un país más poderoso que México, y cuando hablamos de reinos espirituales, el de las tinieblas y el de la luz, solemos pensar equivocadamente también como que es una lucha de dos reinos en igualdad de fuerzas. No es cierto. El reino de las tinieblas está vencido. El diablo está vencido. Y nadie puede igual ni más que Dios. El reino de la luz prevalece. Por eso es que la gente que no quiere tiene que esconderse en la oscuridad para que sus obras malas no se vean. Pero no está luchando el diablo contra Dios a ver quién gana. Nadie supera al poder de Dios y además el diablo está vencido. Tienes que creerlo y nos ha trasladado a ese reino triunfante. ¿Sigue siendo mexicano? Sí. ¿Tiene ciudadanía mexicana? O a lo mejor aquí algunos cubanos o colombianos o chilenos o peruanos, pero sigue siendo de esa nacionalidad porque en ese país naciste. Pero somos ciudadanos por naturalización, somos ciudadanos del cielo. Porque las leyes del reino de los cielos fueron satisfechas en nuestra vida y eso fue a través de Jesucristo. Antes vivíamos en las tinieblas, antes éramos esclavos del pecado, ya no, ya somos libres, ya hemos sido perdonados. Y no, insisto, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Existen leyes en ambos reinos. Podemos ver que las leyes del reino de las tinieblas en realidad son las leyes del reino, son las terrenales. Tenemos que irnos a las leyes espirituales, que son las del reino de la luz. Por eso podemos entender en el Sermón del Monte cuando Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Inclusive la ley del mundo dirá, no es cierto, no hay que matar. Y dice, pero yo os digo, dice Jesús, las leyes de este reino. Es que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, ya lo mató. ¿Te has enojado contra alguien, mi hermano? Pero a lo que quiero yo referirme es esas dos reinos totalmente diferentes y Dios nos trasladó. Ya nos movió, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora nos ha trasladado al reino de la luz. Esto es increíble, motivo también para dar gracias. Así que entonces decimos, nos ha hecho aptos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de Jesucristo, pero como decían aquellos, pero aún hay más, aún hay más. Versículo 14. Dice, en quien tenemos, hablando de Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados. Es que número 4, nos ha redimido. Nos ha redimido.
Hemos también enseñado la definición de redimir. Redimir no es una palabra muy usual, muy común en nuestro lenguaje, ¿no? Rara vez hablamos de la palabra redimir en nuestro lenguaje cotidiano. Inclusive es que la palabra originalmente está fuera de contexto en la mayoría de nuestros ambientes de hoy. Porque redimir significa comprar en el mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos ciudadanos del reino de las tinieblas y Cristo nos redimió, nos compró para Él, ¿sí? Lo hizo pagando el precio lógicamente de nuestra redención lo pagó el rescate y aquí está diciendo, por su sangre. ¿Y qué implicación tiene que hayamos sido redimidos, que tenemos el perdón de pecados? Lo que está diciendo el versículo 14. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Por eso ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos perdonados del pecado, ese pecado que nos tenía esclavizados. Y tenemos la promesa de, si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerda primera de Juan capítulo 1? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a la redención, gracias a que le pertenecemos. El punto está en que sabe que a veces malentendemos las tres primeras verdades. Decimos, he sido libre, ahora he sido trasladado, entonces ahora puedo hacer lo que se me pegue la gana. No, redimir nada más es cambiar de dueño. Antes el diablo era tu dueño, ahora Jesús es tu dueño. Jesucristo es tu dueño, entonces le perteneces para vivir como es digno. Por eso Pablo así lo interpreta, o así lo dice. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Nos ha hecho aptos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de Jesucristo y nos ha redimido. ¿Y tú dónde te encuentras? Hasta podríamos decir que el hacernos aptos nos hizo aptos para todo esto. Podemos verlo de muchas maneras, pero son 4 grandes realidades que no podemos dejar pasar. Y no importa qué tan inepto seas o hayas sido. Por eso me gusta el profeta cuando dice, por más torpe que sea. Ese pasaje a mí me ministra, porque digo, si yo soy torpe, pues dice, por más torpe que seas, Enrique. De todas maneras. Así de lindo es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Dios puede hacerte apto en este momento, si es que no has dado el paso de poner tu fe en Cristo Jesús. Nos ha hecho aptos a los que decidimos recibir a Jesús creyendo en Él y lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y te preguntaría, ¿y tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has dado este paso de fe en donde dices, sabes que yo quiero recibir a Jesús en mi vida? Creo en Jesús y lo recibo. Ven Jesús a mi vida, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entonces naces de nuevo, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y entonces empiezas a experimentar los beneficios de haber sido hecho apto por Dios. ¿Quieres, porque no lo hayas hecho antes, el día de hoy decir, yo quiero recibir a Jesús en mi vida? Que digas, yo quiero dar ese primer paso porque no lo he hecho antes. Quiero que Dios me haga apto al poner mi fe en Cristo Jesús. Ya hemos terminado, voy a concluir, pero quiero dar oportunidad si tú estás aquí y quieres dar este paso de fe diciendo, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. Este es el momento. Y entonces Dios te hace apto. Te traslada al reino de la luz, te redime, te compra y te perdona de todos tus pecados y vas caminando en esa habilidad, en esa aptitud que Dios solo puede darte. Alguien aquí que no lo haya hecho y quiera hacerlo, levante su mano. Solo quiero orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Claro que sí. Bendito Dios.
Todavía es tiempo, aunque no haya levantado la mano, ¿por qué no viene? ¿Por qué no vienes? Ven a Jesús. Él puede hacer toda la transformación que necesitas en tu diario vivir. ¿No se animó? No importa, ahí donde está puede. Ahí donde estás puedes orar. Cierre sus ojitos, no se me distraiga, vamos a platicar con Dios. ¿Sí? ¿Sí se va a animar? Venga pues, entonces, mire nomás, qué valiente. Así con sus ojos cerrados, repita conmigo, vamos a platicar con Dios. ¡Hey! Oh Señor, bendito seas. ¿Todavía hay mucho espacio aquí? ¿No? Mucho espacio todavía. Ahora repita conmigo, dígale a Dios, mi Dios, en esta tarde vengo delante de ti, reconociendo todo mi pecado. Te pido perdón, me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Yo creo en ti, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, mi Dios, porque ahora me has dado la salvación, me has dado la vida eterna, me has hecho apto, me has dado la habilidad con tu Espíritu Santo para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar, sabiendo que vas conmigo. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Ay, bendito Dios. Le van a dar una Biblia, si usted gusta pasar, para que le den una Biblia y pueda ir por sí mismo leyendo lo que Dios nos dice. Vamos terminando en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18. Nos dice con toda claridad cómo Jesús envió al apóstol Pablo para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es lo que acaba de suceder. Y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, el perdón de pecados y ¿qué? Herencia entre los santificados. ¿Se fija que está diciendo exactamente lo mismo, con otras palabras? Increíble. Y quisiera terminar con el principio. Quisiera terminar con la primera parte del versículo 12, que dice, con gozo dando gracias al Padre. Con gozo. Es lo que nos está diciendo la primera parte de este versículo, es que debemos dar gracias a Dios. Con gozo, dando gracias. Mira, mi hermano, es que tendemos a dar gracias en una forma muy superficial. ¿Cuántos de nosotros acostumbramos dar gracias por los alimentos? Es más, hasta los que no tienen a Cristo pueden ser agradecidos y decir gracias Dios por el alimento. Es más, ¿cuántas veces escuchamos personas que aún sin Cristo puedan decir, ay, gracias a Dios entré a la universidad, ay, gracias a Dios me pude divorciar? Sí. Porque tomamos la reacción de agradecimiento en una forma muy superficial, porque no conocemos nuestra identidad. Tenemos que irnos más a fondo, profundizar en nuestro agradecimiento. Debemos dar gracias más allá de la rutina, más allá de la religiosidad, de la superficialidad. Vámonos a ser agradecidos hacia la profundidad. Hacia la profundidad. Con gozo, con gozo. Salgamos como si hubiéramos recibido esa llamada telefónica. Pero ¿sabes quién te habló? No te habló tu tío millonario. Y no usó un teléfono para hablarte. Utilizó la Biblia
Y te hizo esa llamada y te dijo, ¿sabes qué, hijo? Te he puesto en mi testamento. En mi testamento, y puedes empezar a disfrutar desde ahora los beneficios de aquello que recibirás en la vida eterna. Y te dice, eras un inepto, pero ahora te ha hecho apto. Eras esclavo de la potestad de las tinieblas y ahora te ha hecho libre. Vivías en el mundo, en el reino de las tinieblas, pero ahora te ha trasladado al reino de Dios. Has sido redimido, te ha dado la salvación. Mi hermano, qué extraordinaria manera de amarnos. Y por eso tú y yo debemos con gozo dar gracias a Dios. Y te invito, mi hermano, demos gracias a Dios con gozo, empezando ahorita, ya. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias por tu favor sobre nosotros. Oh, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has hecho aptos. Bendecimos tu nombre hoy y siempre. El nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.